Y hoy estaremos hablando entonces sobre venza la ansiedad. Gracias y paz, hermanos. Estamos entrando ya a nuestro 9º día de ayuno. Espero, como hemos dicho desde el inicio, que usted esté con nosotros haciendo parte de este ayuno. Si todavía no se unió, está a tiempo todavía. Puede unirse a nosotros para juntos orar y compartir la palabra del Señor y declarar que estos son días de experimentar lo mejor del Señor. En nuestro ayuno estamos hablando sobre 21 días en el diván de la gracia y hoy estaremos hablando entonces sobre venza la ansiedad. Allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces la palabra dice: echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. No importa cuál sea la ansiedad, no importa cuál sea su problema, no importa las luchas que usted pueda estar enfrentando en estos días, la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene el cuidado de nuestras vidas, ¿verdad? Somos tentados y fuimos enseñados, fuimos instruidos así a que cuando estamos pasando por una dificultad tenemos que estar ansiosos, porque ansioso es una señal de estar ansioso, es una señal de ser alguien responsable. O sea, toda nuestra vida nos inculcaron que una persona responsable es una persona ansiosa, pero vemos que la palabra del Señor dice que por nada debemos estar ansiosos, sino que echemos en el Señor toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones. Entonces necesitamos decidir hoy echar en el Señor, colocar en el Señor nuestra angustia, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, decidir entrar en el descanso que es el Señor, descansar en Él, en que Él está en el control de todas las cosas. Amén. Entonces, uno de los puntos aquí que vamos a estar hablando hoy es no le des espacio al enemigo. Cuando nosotros estamos ansiosos o angustiados, dice la palabra que le estamos dando espacio, lugar al enemigo, lugar al diablo, ¿verdad? No sé cuántos aquí ya vieron alguna vez una lucha de UFC o MMA, lucha libre, o boxeo también, cualquier tipo de esas luchas. Yo sé que a veces hay que tener un estómago fuerte para ver, porque no todo el mundo consigue ver esas luchas, mucha sangre, muchos golpes, ¿verdad? Y una de las cosas que normalmente el luchador de MMA o UFC usa es ver el punto débil de la persona. Por ejemplo, cuando están en los golpes y le pega encima de un ojo o le pega en alguna parte de su cuerpo y ve que está lastimado, ¿qué es lo que el enemigo va a hacer? Va a intentar siempre pegarle en el mismo lugar, ¿verdad? Siempre golpearlo en el mismo lugar, porque esa parte ya está debilitada. Y él sabe que si la parte está debilitada y él le sigue pegando en el mismo lugar, probablemente va a conseguir vencer a su oponente. Entonces el enemigo hace lo mismo. Él observa, él ve cuál es nuestra debilidad, cuál es la parte en nuestra vida que nos produce ansiedad, angustia, y él va a atacar siempre en esa área. ¿Por qué? Porque él quiere sacar. Cuando él nos angustia, cuando él nos deja ansioso y angustiado, él comienza a ganar territorio, terreno en nuestras vidas. Allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice así: dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces solamente leer el contexto, ¿verdad? Leer el texto desde el inicio. Dice así: dejen todas sus preocupaciones a Dios. Hay otras versiones que dicen: no, dejen toda su ansiedad al Señor, toda su angustia al Señor, porque Él se interesa por ustedes, o porque Él cuida de ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, busca a quien devorar. O sea, el diablo está buscando a alguien que sea devorable. No sé si existe esa palabra,
Pero el diablo está buscando a alguien a quien devorar, a alguien que sea devorable. ¿Y quién es alguien devorable? Alguien que está ansioso. Y es lo que dice el versículo 7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes, manténganse despiertos. Porque el enemigo del diablo, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, ¿quién es alguien devorable? Alguien que anda ansioso. Otro punto también importante es orar en lengua. Si usted ora en lengua, yo sé que muchas personas son acostumbradas a pensar que solamente puede orar en lengua cuando está en un culto, cuando la presencia de Dios se manifiesta, el fuego de Dios, la gloria de Dios cae, y ahí sí hablamos en lengua, ¿verdad? Muchas veces las personas son religiosas en este aspecto, pero nosotros podemos hablar en lengua en cualquier lugar. Pablo decía que nosotros podemos orar en todo tiempo, en espíritu. Y orar en espíritu, donde la Biblia habla de orar en espíritu, no es hablar para adentro, orar para adentro. Es hablar en lengua. Cuando usted habla en lengua, entonces usted se renueva, usted se fortalece. La Biblia dice que cuando hablamos en lengua, a sí mismo, a nosotros mismos, nos edificamos. Entonces, allí en Isaías 28, 11 y 12 dice así: porque en lengua de tartamudos y en una extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, ¿cuándo es que entramos en el reposo según la Biblia? Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua. O sea, en el Antiguo Testamento ya allí Isaías ya estaba profetizando algo futuro, que serían nuestros días, ¿verdad? Isaías es uno de los profetas más proféticos, o sea, uno de los profetas que predicaron más los días actuales que nosotros estamos viviendo. Y él decía que en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas, lengua extraña, y se hablaría al pueblo, a los cuales dijo: este es el reposo. Entonces, ¿cuál es el reposo? Hablar en lenguas. Cuando nosotros hablamos en lenguas, no importa la situación que usted está, y prueba a hacer esto. Si un día usted está afligido, está preocupado, está angustiado, vienen muchos pensamientos a su mente, para un momento y comienza a hablar en lenguas. Comienza a hablar en el espíritu, va a ver como algo dentro de usted sucede, como algo dentro de usted se rompe y usted consigue descansar en el Señor. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 26 dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, cuando hablamos en lengua, muchas veces dice la Biblia que no sabemos cómo pedir y qué pedir, pero cuando nosotros hablamos en lengua, el Espíritu Santo intercede por nosotros y Él sabe qué es lo que nosotros realmente necesitamos. Amén. Entonces, que podamos, saque un tiempo, hable en lengua, el Espíritu Santo lo hará entrar en el descanso del Señor. La Biblia dice, también nos relata, Pedro dice la Biblia que había sido llevado preso. El emperador en aquellos días ya había, dice, matado a algunos. Herodes había matado a algunos de los discípulos, había matado a Jacobo. Y había arrestado a Pedro, y vio que al pueblo le gustó eso. Entonces él tenía planeado ya matar a Pedro. La Biblia dice que él ya lo estaba por presentar al pueblo, o sea, el otro día lo iba a matar. Y esa misma noche la palabra dice que Pedro estaba en la cárcel, habían colocado varios guardias cuidando de él, pero aún así él se acostó y durmió. Imagínese si usted va a ser muerto al otro día, usted tendría esa tranquilidad de acostarse, a dormir. Me van a matar mañana, pero yo voy a dormir tranquilo. O usted se quedaría ansioso, ¿no? ¿Cómo me voy a acostar a dormir si este puede ser mi último día? No voy a dormir, me voy a quedar despierto. Pero la Biblia dice que Pedro se durmió y descansó. Y la paz de él era tan grande que se durmió profundamente. La Biblia dice que vino un ángel y lo sacó, lo mandó que se vistiera
que se calzara y lo sacó prácticamente de la prisión, lo echó fuera prácticamente. Y la Biblia dice que aún así Pedro no sabía si lo que estaba teniendo era una visión o si estaba despierto. ¿Por qué? Porque él estaba medio dormido todavía. Y eso habla de alguien que aún en momentos de dificultad y tribulación consigue descansar en el Señor. Y otro ejemplo, nuestro mayor ejemplo, Jesús. Estaba en el barco con los discípulos, se levanta una gran tempestad y la Biblia dice que Jesús descansaba en el barco, dormía. Me imagino se estaba mojando el viento, el ruido, y aún en medio de toda esa tempestad el maestro dormía. Los discípulos angustiados, ansiosos, no sabían qué hacer. Le dijeron: Señor, despiértate, no temes, no te preocupas que estamos pereciendo. Y ahí Jesús entonces se les despierta, habla al viento, habla a la tempestad, y el viento y la tempestad se calman. Entonces la mayor expresión de descansar en el Señor es Jesús. Amén. Entonces, para descansar necesitamos también guardar nuestro corazón. Allí Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces la Biblia nos exhorta a guardar nuestros corazones. Nuestros corazones, ¿por qué? Porque de él mana, fluye la vida, de él fluye la salud también. Entonces debemos guardar nuestro corazón. ¿Y qué significa guardar nuestro corazón? ¿Verdad? Significa guardar de toda ansiedad, toda preocupación. Dejar que malas cosas, dejar que pensamientos que producen ansiedad, malestar, entren en nuestro corazón, ¿verdad? Y allí nosotros vemos en el libro de Segunda de Reyes el ejemplo de una mujer tsunamita. Dice esta mujer tsunamita que cuando Eliseo pasaba allí, siempre por la ciudad, ella habló con su marido para construir una pieza. Dice: mira, el profeta siempre pasa por aquí, ¿por qué no le hacemos una pieza para que cuando él venga al descanso, un cuarto? Y el marido, se ve que eran personas de buenos recursos, bien financieramente, el marido le pareció buena la idea. Entonces construyeron y Eliseo se quedaba allí siempre cuando pasaba. Pero Eliseo habló con su criado y dice: ¿qué le podemos dar a esta mujer? ¿Qué es lo que será que esta mujer necesita? Y el criado dice: no, esta mujer ellos no tienen hijo. Lo que ella necesitaría un hijo. Y ahí la historia cuenta que él oró, la mujer tuvo un hijo, pero crecido el hijo, ya estaba grandecito. Un día el hijo fue a trabajar con el padre y comenzó a quejarse de un dolor de cabeza. Cuando el padre lo manda que fuera con su madre, llegando en la casa de su madre, allí en la casa donde estaba su madre, la Biblia dice que ese niño murió. ¿Y qué es lo que hace esta mujer tsunamita? Enseguida salió corriendo a buscar a Eliseo. Va y habla con su marido: no, necesito ir a buscar a Eliseo. Y el marido dice: ¿qué es lo que está sucediendo? No es época de llamar al profeta, no hay ninguna fiesta. ¿Por qué que vas a buscar al profeta? Y ella dice: no, paz. O sea, está todo bien, paz. La palabra que usó aquí es shalom. Está todo en paz. La Biblia dice que cuando la mujer entonces llega donde está Eliseo, otra vez ella se presenta. Eliseo le pregunta: ¿está todo bien contigo? Y la mujer nuevamente le dice shalom, declarando que estaba todo bien. Y Eliseo no podía entender, porque dice que el espíritu tampoco, Dios no le había revelado cuál era el problema de esa mujer. Entonces él va y dice: no, yo tengo que ver cuál es el problema. Esa mujer investigó y descubrió que el problema que la mujer lo había ido a buscar fue porque el hijo de ella había muerto. Entonces él va ahora, el hijo resucita, pero lo que nos impresiona aquí en la palabra, que la mujer, aún angustiada, ella no comenzó a hablar de su problema, no comenzó a hablar de la crisis que estaba sucediendo, que estaba pasando en aquel momento. Ella decidió declarar lo que ella creía, declarar la paz, shalom. Shalom es paz, paz en todas las áreas. Aún en la dificultad, ella liberó vida a través de su boca.
Y por último, la paz ya ha sido comprada. Juan 20, 19 y 20 dice: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron al ver al Señor. La Biblia dice que los discípulos estaban huyendo, estaban escondidos, encerrados en una casa por causa de los judíos. Habían terminado de matar a Jesús hacía pocos días y ellos estaban con miedos, encerrados en una casa. De repente Jesús se aparece y les dice: paz sea con vosotros. Y enseguida le mostró su costado y sus manos, declarándole: mis manos, mi costado han sido heridos. O sea, aquí están las pruebas, la evidencia que yo pagué un precio para que ustedes hoy tengan paz. Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario para que hoy usted y yo podamos descansar en Él. Amén. Y el último que quería decir aquí, en la palabra de Dios, el último ejemplo de elegir la mejor parte para recibir paz es escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice que Jesús pasó allí por la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro, y Marta y María lo recibieron, pero Marta quedó afanosa, limpiando, cocinando, y María decidió ponerse a los pies de Jesús. Cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Marta queda nerviosa, queda angustiada, afligida, dice: Señor, pídele a María que me ayude. Y ahí Jesús le dice: Marta, Marta, una cosa es importante. O sea, todo se puede hacer, pero hay una cosa que es lo más importante. Y María eligió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Sentarse a los pies de Jesús para oír la palabra. Entonces, hacer cosas es bueno, hacer cosas son necesarias, pero la Biblia dice que una mejor parte es oír la palabra, parar para oír la palabra. En estos días, mi preocupación es que muchos hermanos que no pueden participar o que no están participando en los cultos presencialmente, que están oyendo la palabra, inclusive estos devocionales que estamos compartiendo. A veces los hermanos son muy proactivos, ¿verdad? Colocan la palabra y se ponen a hacer otra cosa, a mirar a los niños, a arreglar la casa mientras escuchan la palabra. ¿Y qué es lo que sucede? A veces no consiguen prestar atención. Es importante nosotros siempre sacar un tiempo, parar para oír a Jesús, para oír su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Que estos días nosotros podamos vencer la ansiedad, oyendo la palabra, guardando nuestro corazón, llenándonos del Espíritu, recibiendo del Señor y creyendo que Él ya pagó un precio por nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga, tenga un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén.